Estamos con Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Realmente muy mal estoy. ¿Por qué? Realmente. Contame. Porque parecería ser que a partir de hoy la República Argentina se encuentra bajo el control operativo de la Corte Suprema de Justicia. Y eso me tiene muy preocupado porque implica lisa y llanamente un incumplimiento de las instituciones de la República al tomar en este caso sin competencia federal y sin competencia originaria una situación, suspender 4 días antes de las elecciones con una cautelar, con una denuncia de privados, no se pidió de fondo y suspendió elecciones, cosa que no ha pasado en la historia de la Argentina. Carlos, hoy es un día de mucha tristeza para la República y para la democracia y para el federalismo. Cuando decís control operativo, claramente estás haciendo una referencia a una especie de golpe de Estado. Exactamente. Si bien no es estrictamente lo mismo, para vos que un poder se ponga sobre otros poderes, no tenga en cuenta las cuestiones federales de la Argentina, tome una causa sin competencia originaria y sin competencia federal, bueno, me parece que es algo muy parecido a un golpe de Estado, que básicamente es no respetar las instituciones de la República. ¿Cómo sigue esta situación si desde el gobierno lo que dice el presidente es se alinearon con la oposición? Si una voz como la tuya, con relevancia en el gobierno de uno de los gobiernos provinciales más importantes, dice de alguna manera esto es un golpe de Estado, ¿cómo sigue la situación? Mira, habrá que establecer los mecanismos jurídicos que correspondan ante esta situación. Yo, ni siquiera soy abogado ni especialista en estos temas, pero hay cuestiones que van de suyo, que son obvias y evidentes. No hay que olvidar que esta no es la primera tropelía que hace esta Corte Suprema de Justicia, cuyos 2 jueces o 2 de sus jueces aceptaron ser nombrados originalmente por decreto. Esta es la Corte Suprema del 2x1, que quiso instaurar el 2x1 a los genocidas y obviamente la movilización popular se lo impidió. Esta es la Corte Suprema que puso en vigencia una ley que se encontraba derogada por el Congreso de la Nación para quedarse con la presidencia del Consejo de la Magistratura. Esta es la Corte Suprema que arbitrariamente y sin competencia también, y pasando por encima de los otros poderes, decidió repartir fondos de la coparticipación hacia un distrito particular, único distrito gobernado por una fuerza política particular, y dejando sin recursos a el resto de las 23 provincias de la Argentina. A mí me parece todo muy grave, y es una Corte Suprema cuyos integrantes están en juicio político, y en ese juicio político, más allá de estas cuestiones que acabo de nombrar, también se han ventilado extorsiones, amenazas, mal uso de los fondos públicos por parte de los jueces de la Corte Suprema. O sea, que es una Corte Suprema que ya no tiene absolutamente ninguna credibilidad, que efectivamente me parece, cuando uno analiza todas estas cuestiones que yo te acabo de nombrar, todas estas tropelías que acaba de cometer, todas apuntan a favorecer a una fuerza política y a perjudicar a otra. Ahora, Carlos, hay algunos antecedentes, que es el caso y en el que de alguna manera se espera que se pronuncie de esa manera cuando aborde la cuestión de fondo, que son los casos de Santiago del Estero con Gerardo Zamora y el caso de Bretilnec en Río Negro, que los dos fueron casos en los que se intentó ir a una reelección cuando se entendía que habían tenido ya los mandatos superados que les abría la posibilidad de la Constitución. Es que yo no estoy discutiendo ni siquiera la cuestión de fondo, no estoy siquiera discutiendo la cuestión de fondo. Lo que digo es que no tenían competencia originaria ni federal y que podrían haber definido la cuestión de fondo en un mes ante una situación que no requiere de ningún tipo de evidencia, porque es una interpretación de una norma jurídica. ¿Por qué esperan 4 días antes para suspender las elecciones en 2 provincias, además, donde era obvio y evidente que iban a ganar los oficialismos que eran de nuestra fuerza política?
La verdad que me parece una tropelía, por eso nunca antes vista en la historia de la Argentina. La suspensión de unas elecciones. En el otro caso habrán dicho, como vos bien señalás, tal persona no puede ser candidato. Ok, podemos discutir eso también y podemos ver la... Bueno, pero hay Ahora, es una medida cautelar y frente a esto, si no hubiera quedado de puro derecho, ¿no? Claro, pero tuvieron un mes para definir. Sí, la Corte argumenta... Una señal política por parte de la Corte, visible, clara. La Corte argumenta que el pedido de medida cautelar y de suspensión no se había planteado y que cuando se planteó se abocaron a ese pedido en cuanto a lo que debían tenerlo. Pero bueno, digo, más allá de esto, que me parece que es el tema obviamente del día, que abre una situación de incertidumbre, digo, yo decía antes de empezar, ni siquiera vamos a entrar en un periodo electoral de enorme incertidumbre, pero no tenemos ninguna certidumbre casi sobre nada, ahora no lo tenemos sobre fechas de elecciones. En el caso de la provincia de Buenos Aires tampoco tenemos certeza sobre fechas de elecciones, ¿no es así? Absoluta certeza sobre las fechas de las elecciones que marcan los tiempos legales. O sea, nosotros teníamos un deadline, una fecha definitiva para hacer el llamado a las PASO, cosa que se hizo de acuerdo a cómo establece la ley, que la ley en el caso de la provincia de Buenos Aires es particular respecto de otras provincias, porque hay una ley provincial que fija las PASO el mismo día. Exactamente, pero queda abierta la fecha a la elección general. Claro, pero eso no sabemos todavía cuándo se vota en la provincia de Buenos Aires. No se va a saber hasta 90 días antes, como marca la ley. O sea, no estamos respetando todos los tiempos políticos y legales. Por lo tanto, en junio deberían tener resuelto. ¿En junio o julio? O julio, correcto. Sí. Exactamente. Sí. O sea que hasta ese entonces no lo vamos a saber. ¿Qué espera el gobernador para resolver esto? Digo, ¿cuáles son los motivos? ¿Espera que mejore la economía? ¿Espera resolver su situación personal a qué se va a candidatear? ¿Cuál es el motivo por el cual se reserva esta facultad? Mira, entre otras cosas, tampoco está el decreto llamando formal y oficialmente a la fecha de las elecciones nacionales, más allá que está aprobado el calendario, no hay un decreto de llamado. Cuando esté el decreto de ese llamado, el gobernador evaluará si corresponde ir el mismo día o corresponde tal como lo prevé la Constitución provincial y toda la normativa, a establecer un día distinto de votación. Y eso obviamente, como en todos los casos, tiene que ver con una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia en el proceso electoral, en la definición de las candidaturas. Bueno, como han hecho en todas las provincias, como ha hecho la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace muy poquito. Correcto. Frente a eso aparecen dos escenarios posibles. Uno, que buena parte de el kirchnerismo, incluido, y lo ha dicho Axel Kicillof en algún momento, lo has dicho vos en algún otro momento, todavía no se resignan a que Cristina no sea candidata. ¿Es así? Sí, no solo no es una cuestión de no resignarnos, sino es una cuestión, digo, por la positiva. Exactamente, postulan a Cristina candidata. Postulamos a Cristina candidata. Correcto. Por múltiples razones históricas, ella ha dicho reiteradamente, no se hagan los rulos, estoy proscripta, ya di todo. Es cierto que también en 2011 había dicho la misma frase, ya di todo. ¿Qué podría cambiar? Bueno, por eso son interpretaciones. Nunca dijo, salvo aquella vez luego de esa sentencia fallida, me animo a decir, sin respetar el debido proceso, sin ningún tipo de prueba ni evidencia para llevar adelante la condena, con un show televisivo llevado adelante por el fiscal de la causa. Ella dijo que no iba a figurar ninguna boleta, después explicó muy claramente las razones, que ella no se retiró de nada, ni se autoexcluyó, sino que se consideraba proscripta, y me parece que lo que sucedió hoy con la Corte deja a las claras el argumento que nosotros veníamos diciendo cuando nos preguntaban, bueno, pero en realidad no está proscripta porque si apela se puede presentar. Bueno, hoy quedó claro que la Corte Suprema a esta altura puede pasar por arriba todas las formas, todos los tiempos y hacer lo que se le antoje. Podríamos decir que es un renunciamiento preventivo. Sí, pero yo no creo que sea ni siquiera un renunciamiento. Lo que dijo ella es que está proscripta y nosotros respondimos con que íbamos a trabajar para que esa proscripción no se haga efectiva, y es lo que venimos haciendo desde entonces a través de
distintos actos, distintas expresiones públicas, distintas movilizaciones populares, que es la forma, bueno, como en su momento sucedió con Juan Perón, que habían decidido meterlo preso, y fue justamente la acción del pueblo en las calles la que llevó a que Juan Perón fue a... Pero en ese caso ya había una resolución, y Perón ya estaba en Martín García. Sí, está bien, pero acá, como han demostrado hoy los jueces de la Corte, eso puede suceder inclusive sin competencia originaria, o sea que han tomado una causa que no les correspondía y en 2 minutos sacaron un fallo político como fue el de hoy. Carlos, los encuestadores, la política, buena parte del kirchnerismo sostiene nadie retiene más los votos de Cristina Kirchner que Axel Kicillof, y por lo tanto suena con mucha insistencia que si no es Cristina, el candidato debería ser Axel, pero Axel quiere sostenerse en la gobernación. ¿Hay alguna probabilidad que eso cambie? Sí, pero me permito modificar un término que vos dijiste, quiere. Axel no es que quiere quedarse en la gobernación, sino que esto es un análisis político y una definición electoral. Nosotros pensamos que, si bien es cierto lo que dijiste, ¿no?, que después de Cristina, probablemente el mejor candidato que tracciona los votos del peronismo en frente de todos, por lo menos de acuerdo a algunas encuestas que andan circulando, es Axel. Nosotros creemos que nuestra mejor candidata, por los motivos que te decía recién, históricos, ideológicos, electorales, geopolíticos, estratégicos, tiene que ser Cristina, y que el gobernador es el candidato natural a la reelección. Ahora, en el caso de que no sea Cristina, bueno, nuestra fuerza política, Cristina, el resto de los factores, deberemos discutir cuáles son las mejores candidaturas. Acá nosotros siempre lo dijimos, lo dijo el gobernador, lo dijimos los ministros, acá no hay una aventura personal ni un capricho individual de querer estar acá o allá, como nunca, ni siquiera el gobernador, ni siquiera en su momento planteó que él quería ser candidato a gobernador. Me parece que fue un proceso, fue producto de una campaña, de una recorrida permanente por la provincia de Buenos Aires para conocer los impactos de las políticas macristas, la que los llevaron al gobernador a terminar siendo candidato. Bueno, hoy nosotros creemos que es el candidato natural a la reelección y trabajamos para que Cristina sea la candidata a la presidencia. Carlos, estamos hablando con Carlos Bianco, jefe de asesores de Axel Kicillof, el dueño del Clio, en el que hizo la campaña para las elecciones de 2019, Axel Kicillof. Carlos, ¿se puede ser competitivo con una inflación de 100 y pico % anual, de un piso del 7%, con un dólar que está hiper inestable? Ustedes decían, cuando Massa llegó, nosotros esperamos que frene la inflación, estabilice el tipo de cambio y luego redistribuya. Ninguna de las tres cosas pasó en estos 8 meses. ¿Es posible ser competitivos así? Sí, ninguna cuestión pasó por completo, pero yo digo que cuando uno, recordemos, ¿no?, porque fueron momentos muy complejos, la llegada en su momento de Sergio Massa al Ministerio de Economía, lo dijeron algunos compañeros, se escuchaba el ruido del helicóptero. Sí, se escuchaba el ruido del helicóptero. Lo dijo el Cuervo Larroque. Sí, o Jorge. Hoy ministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí, y Jorge Ferraresi también creo que lo dijo. Y Jorge Ferraresi también, exactamente. Sí, si bien no se pudo controlar del todo la inflación, tampoco, como decían muchos, eso me acuerdo, que decían esto termina en una hiperinflación antes de fin de año. Muchos también referentes de la oposición decían que el gobierno no pasaba ese año. Bueno, algunas cosas se lograron, se logró estabilizar relativamente la situación financiera, se produjeron corridas, muchas de ellas asustadas por algunas declaraciones y por algunos informes que hicieron públicos y algunas operaciones que hicieron con bancos extranjeros referentes de la oposición, eso también hay que decirlo. En el medio lo que sucedió fue la peor sequía en los últimos 100 años de la Argentina, los impactos económicos y financieros de la guerra en el mundo, o sea que, bueno, un cimbronazo también financiero muy importante a partir de la quiebra de varios bancos en Estados Unidos y los problemas que se contagiaron muy rápido a Europa, que llevaron a un aumento de la tasa de interés internacional, que obviamente eso nos afecta. Bueno, pasó todo eso, pero acá estamos. Obviamente que lo que decís vos es cierto, no es el escenario más competitivo para ir a una elección,
pero al mismo tiempo, dadas todas estas circunstancias y con cuentas pendientes, porque lo hemos dicho muy claramente, el control de la inflación, la mejora en la distribución del ingreso, bueno, este gobierno, mal o bien, ha podido sostener la situación hasta el final. Y bueno, estamos dando la batalla, estamos dando la pelea. Sergio Massa asoma hoy como, o asomaba hasta hace poco, porque hoy parece un poquito más en duda, como el candidato posible del Frente de Todos. Si uno mira la trayectoria de Massa, mira la forma en la que encaró su gestión Massa y mira la trayectoria de Axel Kicillof y la forma en la que encaró su gestión Axel Kicillof cuando estuvo en el mismo cargo, vemos dos situaciones muy antitéticas. ¿Ustedes apoyarían la candidatura de Sergio Massa, aún teniendo esos antecedentes y esas miradas tan divergentes de la economía, de la realidad del país, de los enrolamientos internacionales? Mira, nosotros vamos a apoyar la candidatura que se defina en el Frente de Todos. Por eso te digo, primera opción nuestra, que Cristina sea candidata. Después habrá que discutir si hay una sola candidatura, si hay más de una candidatura y vamos al sistema de paso. Lo que yo digo es que más allá de las, bueno, como vos señalás, hay diferencias ideológicas, hay diferencias de forma, hay diferencias de contenido, obviamente hay matices con las políticas que lleva adelante Sergio, pero nosotros estamos apoyando a su gestión, hemos colaborado con su gestión, Sergio obviamente, el gobierno nacional ha colaborado y sigue colaborando con la provincia, es un integrante de nuestro frente político y si Sergio llega a ser el candidato, obviamente que lo vamos a apoyar como vamos a apoyar a cualquiera de nuestros candidatos. Carlos, la última, te llevo a la provincia. Una de las problemáticas que preocupa en todo el país, no solo en la provincia, pero en la provincia tiene una emergente. Hubo hechos recientes como el asesinato del colectivero que terminó en la golpiza al ministro Berni, por la cual hoy está de licencia. ¿Cuál es la situación? ¿Qué se hace cargo la provincia de Buenos Aires de esa situación de inseguridad que genera estas reacciones, que genera esta preocupación? Sí, mira, hay que señalar varias cosas. Primera y principal, hace muchísimos años que la provincia de Buenos Aires, no exclusivamente, sino otras provincias también en la Argentina, bueno, como Santa Fe obviamente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen un problema estructural de inseguridad de hace más de 30, 40 años. En segundo lugar, a nosotros, más allá de los índices que voy a pasar a comentar a continuación, cualquier delito, obviamente cuando el delito implica la pérdida de la vida de algún bonaerense, de alguna bonaerense, nos preocupa y nos ocupa permanentemente. Ahora, dicho todo esto, y sin querer bajarle el precio a ningún delito ni a ningún homicidio en la provincia de Buenos Aires, hoy la provincia de Buenos Aires tiene la menor tasa de homicidios cada 100.000 personas de toda la serie. En el 2002 eran 14 homicidios anuales cada 100.000 personas, hoy son 4,2. Y han venido bajando todo este tiempo muy fuertemente. Eso no implica que no haya problemas de inseguridad, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que con las políticas de seguridad que se han llevado adelante en todo este tiempo, que implican la mayor compra de la historia de patrulleros, de tecnología para la policía, de drones para patrullar y monitorear el delito en el interior, en la ruralidad, la creación de una policía específica rural, el reordenamiento de las estructuras de la policía de la provincia de Buenos Aires, la mejora de los salarios de los policías de Buenos Aires, de sus viáticos, de sus horas polas, de las horas extras, del dinero para uniformes. Se ha hecho muchísimo, las nuevas prácticas de tiro. Antes los policías no tenían prácticas de tiro, bueno, ahora tienen permanentemente prácticas de tiro. Bueno, se ha hecho muchísimo, seguridad preventiva, etcétera. Podría estar un rato larguísimo diciendo todo lo que se hizo en materia de seguridad. Y no solo digo que se hizo, está dando resultados. ¿Eso significa que no haya inseguridad? No, hay mucha inseguridad. En términos relativos hay menos que antes. Y bueno, hay que seguir por ese camino. Los problemas estructurales justamente son estructurales porque no se pueden solucionar de un día para el otro. Y cualquiera que venga, cualquier candidato, como he escuchado a varios de la provincia de Buenos Aires, de la oposición, que dicen, no, el problema de la inseguridad se soluciona en 2 minutos con mano dura, con no sé, es mentira, porque además muchos de esos candidatos ya fueron ministros de Seguridad por 4 años
y los índices empeoraron. O sea que, ¿por qué no lo hicieron antes? Digo yo, todo lo bueno que tienen para hacer ahora. ¿Vuelve Sergio Berni después de la licencia? Sí, nosotros esperamos que efectivamente vuelva, es una cuestión puramente médica. Bueno, tiene que tomar reposo, hay que analizar si efectivamente se va a tener que someter a una cirugía porque no le suelda el seno maxilar, donde recibió uno de los golpes, también tenía un problema de cicatrización de la herida en la nuca, o sea que bueno, por prescripción médica tuvo que tomarse unos días para descanso, para evaluación y para ver si efectivamente tiene que someterse a una cirugía. Es un gran compañero, personalmente un amigo, y nosotros esperamos que cuanto antes, más temprano que tarde, pueda reincorporarse a una función para la cual nosotros estamos muy contentos y orgullosos de tenerlo en nuestro gabinete. Carlos, muchas gracias por haberte tenido acá y volveremos a hablar. A vos, muchas gracias. Muchas gracias. Fue Carlos Bianco, jefe de gabinete, jefe de asesores de Axel Kicillof.